Ok, desde este momento está siendo grabada la conferencia. Vamos a hacer algo, un minuto. Ok, recordándole la temática, por favor, vamos a mantener constantemente nuestros micrófonos en silencio. Solamente van a activar el micrófono cuando alguna de las instructoras le dé la palabra. Para usted tener la palabra debe levantar su manito o también puede escribir en el chat y se le estará dando respuesta a su inquietud. Entonces voy a compartir pantalla. En sala tenemos 3 instructoras. Está la instructora Carmen Tapia, está la instructora Claudia Aparicio y mi persona Catherine Sánchez. Voy a compartirles pantalla. Buenos días, muchas gracias, profe Caterine. Buenos días, profe Carmen. Buenos días, queridos aprendices. De noviembre, siendo las 8:30 de la mañana, damos inicio entonces a la sesión en línea y posteriormente continuamos con la sala chat para aclarar también inquietudes con respecto al desarrollo de las evidencias y con respecto al manejo de la plataforma. El curso, como ya lo saben, se llama Administración de Recursos Humanos. Inició el 19 de octubre y finaliza el 16 de noviembre. El orden del día es la presentación de las instructoras, la introducción, el desarrollo de la temática. Posteriormente hay un espacio para las preguntas y finalmente la profe Carmen realiza las conclusiones de cierre. También tenemos unas fechas específicas que debemos tener en cuenta y no olvidarlo, por favor. Se estarán recibiendo evidencias hasta el día 16 de noviembre a mediodía, porque el instructor necesita un tiempo específico para realizar el cierre de la ficha. Entonces, por favor, el 16 de noviembre a mediodía se recibirán evidencias. Posteriormente no va a haber espacio para subir evidencias, entonces no dejen todo para último momento. Recordarles que cada actividad de aprendizaje tiene unas evidencias a desarrollar y que todas están habilitadas para desarrollarlas en cualquier momento del mes. Profe Caterine, entonces continuamos con la temática, por favor, muchas gracias. Al finalizar, recordarles que cualquier inquietud... Ok, de acuerdo, entonces vamos a hablar sobre el desarrollo de la temática de hoy que tiene que ver con la liquidación de un contrato de trabajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que anteriormente cuando hablábamos de pago de nóminas, de liquidación, de prestaciones sociales, pensábamos que solamente era una labor correspondiente a las oficinas de personal, talento humano, recursos humanos, como depende de cómo se llamara. Pero ha cambiado, en el último siglo esto ha cambiado y las empresas han tenido que desarrollar esta gestión como un proceso administrativo que involucra diferentes oficinas dentro de la misma compañía. Esto se ve mucho más en compañías medianas o compañías grandes. En épocas pasadas este proceso se realizaba manualmente. Hoy en día tenemos muchos sistemas, muchos programas que las compañías adquieren para que manejen su sistema de nómina, su proceso de liquidación. Entonces es mucho más sencillo porque simplemente ingresamos los datos que el sistema nos requiere y el sistema nos bota las liquidaciones según los porcentajes correspondientes por ley en el año pues que correspondan, el tiempo correspondiente. Recordemos que todos estos valores se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo. Ustedes lo pueden visualizar online constantemente y pueden verificar si de pronto hubo un cambio en los valores que se han dado. No se da constantemente, pero se han dado los cambios en los valores en algún momento de la ley colombiana, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que no es algo que nos tenemos que memorizar, esto es tanto por ciento, ¿por qué? Porque en el momento que realmente necesitemos buscar esas cifras, vamos a mirar cuál es la cifra actual y aparte de eso, si estamos trabajando en una empresa, pues tenemos un sistema que está ya programado para desarrollar este tipo de funciones, ¿ok? Entonces, el proceso de nómina básicamente es recepcionar o registrar todo lo que son las novedades, ¿sí? Si alguien no vino a trabajar este mes, esta semana, si Juan trabajó horas extras, si fueron nocturnas, festivas o feriadas, todo ese tipo de cosas. Revisar y liquidar la prenómina posteriormente será entregado esto a la oficina de recursos del responsable financiero, del responsable de recursos humanos, gerente o financiero, según el cargo
lo tenga previsto, y posterior a eso esta persona va a firmarlo, la revisa, la firma y ahí sí la remite a financiera para que financiera sea la que pague el valor correspondiente. Tengamos en cuenta que son dos cosas diferentes. El valor de vengado va a ser exactamente el valor. Profe Caterine, disculpe, ¿sí? Disculpe que la interrumpa, no se visualiza la pantalla. Entonces, les hablaba sobre el neto a pagar y el valor bruto. El valor bruto es cuando a mí me dicen, usted se va a ganar 10 pesos a la semana. Ese es el valor bruto, son 10 pesos a la semana. Pero ¿cuánto me van a pagar? Es el neto a pagar. Lo que me van a pagar es esos 10 pesos menos todas las deducciones que me tengan que hacer. Ese es el valor neto a pagar, que obviamente por lo va a ser diferente entre el valor neto a pagar y el valor bruto. Usted llega a un acuerdo de 10 pesos, pero a no ser que tenga un salario integral o algún tipo de salario especial, su valor neto a pagar va a ser totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, los porcentajes para pagar EPS, por ejemplo, actualmente en nuestro Código Sustantivo del Trabajo está dispuesto con estos porcentajes. Dice que el 12.5% del salario, base de aportes para el sistema de seguridad social, será el valor de salud. Ese 12.5% será un 4% pagado por el empleado, que me lo van a descontar de mi valor bruto, ¿correcto? Y el 8.5% restante para el 12.5% lo va a pagar mi jefe, mi empleador, mi empresa. Ese lo va a pagar la empresa, ¿de acuerdo? Igual corresponde en pensión. En pensión tenemos el 16% del valor base de cotización. Por eso unas personas pagan más que otras, en salud, en pensión y en eso. ¿Por qué? Porque depende de cuánto gana usted. Entonces, depende de si gana 10 pesos, 20 pesos, 5 pesos, de allí le van a decir, ok, el 16% de eso es lo que usted debe pagar de pensión. Pero cuando usted es un empleado con un contrato a término indefinido, no un contrato o un contrato término definido también, pero no es un contrato por OP, prestación de servicio, usted va a pagar solamente el 4% y su empleador va a pagar el 12%, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que la nómina tiene tres ramas, tres características importantes que son, se conforma por lo devengado, las deducciones y las apropiaciones. Lo devengado, ¿qué es? Ese valor que me dijeron que yo voy a pagar, ese es ese valor que incluye mis horas extras, los recargos, el auxilio de transporte, eso es lo devengado. Después de que yo ya tengo ese valor y me dice, ok, fueron 20 pesos, de allí van a hacerme todas las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones? Que son diferentes a apropiaciones. Las deducciones son los aportes de salud, pensión, ¿sí? Lo que me va, si tengo alguna libranza, eso que el empleador debe de descontar, mi fondo de solidaridad, ¿sí? Todo lo que el empleador deba descontar, ¿de qué? De mi devengado. Y posteriormente se va a descontar lo asumido por la organización, ¿ya? Que es la salud, la parte de riesgos, aporte para fiscales y prestaciones que me va a descontar lo que va a pagar la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, después de esto tenemos que ver qué son y tener claro qué son las prestaciones sociales. Hay características que no entran en prestaciones sociales, ¿sí? Como por ejemplo el subsidio de transporte. El subsidio de transporte no entra en una prestación social, entran las primas, que son 2 veces al año, las vacaciones, que es 1 vez al año, las cesantías, los intereses sobre cesantías y las dotaciones. Hay empresas que no le van a dar uniforme, pero le dan un porcentaje, un X cantidad de valor de dinero anual o cada 2 veces al año, ellos pues depende de cómo lo hayan organizado, para que usted asuma como el gasto de esa ropa con la que usted va a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, los auxilios de transporte que no hacen parte de las prestaciones sociales, actualmente lo teníamos en 77.700 y se paga a quienes devenguen hasta 1.378.000, o sea, 2 salarios mínimos legales vigentes. Si usted gana más de eso, pues obviamente ya no le corresponde recibir ese porcentaje de auxilio de transporte, y cuando son personas que ya tienen salarios muy altos, depende de su función, la empresa pues les coloca a un vehículo, les facilita, pero eso ya depende del arreglo que se haga, no es porque sea un deber de la compañía, ¿de acuerdo? Las horas extras ordinarias son 25% del recargo del valor de la hora ordinaria. Las nocturnas, según la ley 50 de 1990, nos dice que es
75% de recargo sobre mi hora ordinaria. Y dominicales y festivos ordinarias es el 75% más el 25%. Entonces yo que estoy viendo aquí que realmente vale más la pena hacer horas nocturnas dominicales festivos ordinarias o dominicales festivos nocturnos, que ese es el 50% más, el 75% más el 75% de recargo nocturno. Entonces, allí es donde vemos por qué Juanito recibió menos que Pedro si hicieron el mismo número de horas nocturnas. Los dos hicieron el número de horas extras. Los dos hicieron 4 horas extras. Pero resulta que Pedrito hizo 4 horas extras diurnas, pero Juan hizo 4 horas extras ordinarias, festivas nocturnas. Obviamente va a recibir mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, Carmen, te doy la palabra. Gracias, profe. Buenos días, profe Claudia. Buenos días, estimados aprendices. Bueno, como le socializaba la profe Caterina, nos encontramos en la semana número 3. En esta semana nos vamos a encontrar con el desarrollo de una evidencia calificable, que es el estudio de caso. En ese estudio de caso se deben desarrollar, se debe liquidar el contrato, ¿verdad? Y se deben tener en cuenta unas características específicas que se deben tener en consideración para el momento en que se vaya a hacer todo el proceso de liquidación. ¿Qué se debe tener en cuenta en este caso? Se debe tener en cuenta la cesantía. Recordemos que es un caso que nos da una información de una empleada que inicia sus labores en el 2014 y la finaliza en el 2015. A partir de esa información y de un último valor que nos aportan en el 2015, debemos entonces hacer todo el proceso de liquidación de nómina. Es importante entonces que tengamos en cuenta cuáles son esos porcentajes que se deben pagar en cesantías, en intereses de cesantías, en vacaciones, tener en cuenta que hay un salario último que se le da. Y en las primas, cuánto a fecha o a corte de 15 de diciembre, cuáles son esas primas a las que tiene derecho, ¿cierto? Pues podemos decir que este sigue siendo un tema bastante complejo, que es un tema bastante delicado, de mucha precisión para la compañía y que hace parte del área de recursos humanos, y que además de eso pues está siempre orientada a partir de un jefe de nómina o de un pagador, ¿sí? Y que debe ser avalado por el jefe del área. Es importante que se tenga en cuenta todo eso a la hora de hacer la liquidación. Es importante también tener en cuenta que la nómina está conformada por esos 3 componentes que la profe Caterina nos nombraba al inicio, que son las deducciones, el sueldo o el salario neto. Los conceptos antes mencionados deben ser verificados al momento de pagar, porque serán adicionados o retenidos dependiendo el monto del ingreso del colaborador y de las autorizaciones del descuento. En este caso, del auxilio de transporte, las retenciones en una fuente, el Fondo de Solidaridad Pensional y los créditos por libranza. Es muy importante que se tenga en cuenta eso. Recordarles también que los empleados o las personas que prestan servicios a través de las OPS están obligados a hacer los pagos en su totalidad a riesgo de pensión, de riesgos laborales, pensión, salud, etcétera. Mientras que un empleado con contrato, bien sea definido o indefinido, si la empresa tiene la obligación de hacer cancelación de un porcentaje y el empleado del otro. Agradecerles por su participación en este espacio. Pasamos, profe Caterina.